Ecomundo, ojalá, 4RD. Estamos viendo la histórica foto del primer viaje de un presidente norteamericano a la China comunista, a el líder de la revolución china, Mao Zedong. En esta notable jugada diplomática, asesorada por el excelente diplomático Henry Kissinger, aquí vemos a Nixon con Zhou Enlai, primer ministro chino, desde 1957 hasta su muerte. Había estudiado en la Universidad de Meiji, Zhou Enlai. Volvamos a Mao Zedong. Mao Zedong fue el líder de la Revolución Triunfante China en 1949 y fue el líder durante mucho tiempo de la Revolución China. A diferencia de la revolución, en el caso ruso, los líderes principales fallecen y Stalin protagoniza una contrarrevolución burocrática, de manera que, a diferencia de Mao Zedong, que fue el líder de una revolución triunfante, en el caso soviético, Stalin se convirtió, que no era una figura relevante en la dirección del partido bolchevique, en el líder de una contrarrevolución burocrática. Lo interesante en este momento es la jugada diplomática de ambos actores, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y Mao Zedong. Es un hecho relevante porque justamente las diferencias chino-soviéticas en torno a aspectos fundamentales de la política revolucionaria llevan a esta ruptura en el movimiento comunista internacional. Pero recuerden que nosotros habíamos puesto la foto de Roosevelt, Churchill y Stalin en la paz de Yalta. Y es un hecho interesante porque anoche, en horas en que ya los periódicos escritos estaban hechos, Grecia y Puerto Rico se producen dos noticias positivas, llegan a acuerdos inteligentes e interesantes. Sripas de Syriza con las autoridades del Banco Central Europeo y de la Eurozona y de los principales líderes, con Angela Merkel a la cabeza y Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional. Es una carta interesante que se dirige a estas autoridades y en la que se llega a un acuerdo, aunque hay mucha suspicacia en algunos medios. El referéndum era el domingo, y se hicieron dos movilizaciones masivas por el sí y por el no. Una situación interesante donde algunos intelectuales importantes del mundo, como Jürgen Habermas, el principal exponente de la Escuela de Frankfurt, hace un planteamiento muy atinado sobre la situación. Igual que Paul Krugman y Joseph Stiglitz, dos autoridades del campo económico mundial. Realmente, nosotros, en este caso, lo que tenemos que ver es la capacidad de negociación que es justo tener en un momento concreto de la historia. Hoy día Rusia es un gran centro de poder mundial de economía y de comercio. Podemos cuestionar muchos aspectos, y yo los cuestiono, de la libertad política en China. Pero China es un país sólido en términos económicos. La Unión Soviética es un país desgarrado, que lo primero era la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Era un mosaico del cual hay 10, 12 naciones, muchas de las cuales poca gente la domina, cómo se escribe, cómo se llama, sobre todo de habla hispana, por supuesto. Pero no digamos del Tea Party norteamericano, que es la derecha republicana, que eso no sabe muy bien dónde está Noruega. Porque ese gringo conservador tiene su ombligo en los Estados Unidos exclusivamente. Y
yo pienso que una de las cosas interesantes en este momento, ahí está La Paz de Yalta, sentados estos grandes de la política mundial del momento, luego de la crisis de 1929, es esta situación frente a un enemigo común que era Hitler. Y el Papa ha dicho que ha emergido como una gran figura mundial y un gran líder mundial, que estamos en presencia de una situación parecida a una tercera guerra mundial, que no va a tener un gran centro, sino que van a ser conflictos regionales de envergadura. Recordemos que lo que está pasando en Siria es terrible, y lo que está pasando con el Estado Islámico es terrible. Y el recrudecimiento de una serie de elementos de conflicto militar en Irak, todo el conflicto con el acuerdo nuclear de Irán y la situación de gobernabilidad en Afganistán. Uno de los hechos importantes de Obama es haber sacado a las tropas de allá, pero se complicó todo el tablero con la primavera árabe, el intento de democratización y sin embargo la vuelta atrás. Es una cultura más compleja, de ahí el choque de civilizaciones. Vamos arriba, no le cambie, Ecomundo, ojalá. Cuando nosotros vemos el centro y hemos estado analizando los juegos y sobre todo el juego de ajedrez, hay una señora de uno de estos países en que se desgranó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 87 años, contabilizado, es la mujer que más partidas de ajedrez ha jugado en la historia. Y realmente yo decía que los diferentes actores tienen intereses diferentes y no podemos pretender que los actores sean neutrales dentro de un conflicto. El hombre humano, hay conflictos de diferentes tipos, económicos, sociales, culturales, racistas, de opción de sexo, de definición frente al tema del aborto, de la eutanasia, de la pena de muerte, del derecho a portar armas, que es un punto fundamental de cuestionamiento en los Estados Unidos entre los liberales, los demócratas y los republicanos. Aquí el punto interesante es cómo ya se abren las embajadas en Estados Unidos y en Cuba de ambos países, luego de un gran conflicto político-militar, y ahí vemos a los hermanos Castro, Fidel y Raúl Castro. Y es interesante cómo la diplomacia cubana ha logrado, y ahí vemos a Raúl con Obama, y lo vamos a ver pronto, esos homólogos, y esto le ha dado oxígeno a la administración Obama. Es un acuerdo que por años los republicanos lograron invalidar y que los europeos siempre estuvieron de acuerdo. Y de hecho hay aspectos del bloqueo que no se logran eliminar con esta situación inicial, pero ya hay acuerdos importantes con la Unión Europea y con los Estados Unidos que van a desencadenar un proceso completamente diferente porque la orientación de Raúl y de esa dirección del Partido Comunista Cubano no es otra que un salvavidas para salir de la crisis, la miseria y la pobreza que vive Cuba. Esa es la realidad. Aunque evidentemente hay algunos éxitos importantes de la Revolución Cubana en materia de medicina y en materia de salud. Ahí se registra por organismos internacionales que han alcanzado un récord mundial en términos de transmisión de SIDA a niños. Es decir, los cubanos tienen en esos dos campos aportes importantes que exhibir a nivel mundial, óiganlo bien. De manera que es interesante, por ejemplo, en esta crisis y en esta situación que originó la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y que verdaderamente ha sido un elemento de distracción de energía
brutal para el gobierno dominicano y para el presidente, que no estaba en su agenda de gobierno y que fue una sobrereacción frente a un tema de una demanda de una persona física en particular, ha sido manejada con mucha maestría por el presidente luego de muchos conflictos que ha tenido que sortear, de diferentes tipos. Y creo que es un aspecto a propósito de las negociaciones, cómo los haitianos en determinados momentos, el gobierno haitiano, lanza la idea de que va a haber luego prohibición de los 33 productos y hay un empalme de negociación. Haití es el segundo mercado de los dominicanos, ojo, de la economía dominicana, pollo, huevo, plástico, alimentos enlatados, arroz de segunda, etcétera. No olvidemos esa situación y ambas diplomacias están jugando de manera inteligente. La diplomacia haitiana en ciertos niveles es educada, estudia en Francia y tiene una serie de experiencias importantes. La ministra de Turismo francesa es una mujer muy capacitada. De manera que ahí hay también una negociación, porque las negociaciones se cuecen tras bastidores y ahí vienen los intereses a actuar. Ya afortunadamente se cayó el muro de Berlín, el telón, y ya prácticamente, y lo he repetido varias veces, dentro de los distinguidos miembros del club de billonarios de Forbes están altos dirigentes del Partido Comunista Chino. Esa es la realidad. Y en la Unión Soviética también. Y lo que vemos en Vietnam y en estos países es un capitalismo de Estado. Vemos el caso de Corea del Norte, que hay una demencia prácticamente de este dirigente, una actitud demente muy particular. Pero a donde vamos es al hecho de que tenemos ese debate entre mercado y Estado, que afortunadamente salvamos, aunque algunos fundamentalistas pretenden de alguna manera recurrir a estos argumentos, porque durante mucho tiempo, con el consenso de Washington, se demonizó el Estado o el mercado, y lo que hemos logrado como balance histórico es que no, es mercado y Estado. Y ahí viene el tema de las reformas, y es importante que se define una agenda progresista, que es la que pienso se está llevando desde el Ejecutivo, y que se abra un debate con las otras fuerzas políticas de oposición sobre un tema de programa. Vamos a discutir programas, ideas, conceptos, y eso es lo importante en esta hora de la República Dominicana, donde tengo fe en el futuro. Las bolsas abrieron bien hoy, luego los acuerdos de Grecia y de Puerto Rico, de manera que seamos optimistas y sigamos adelante y vamos a abrir el debate. La pluralidad es necesaria para discutir las ideas económicas, políticas, sociales, culturales, etc. Muchas gracias, Ecomundo, ojalá 4RD, Cita Cultural, no le cambie. De gratis esta cátedra.